de tejido, ¿sí? Significa tejido, significa ver células, significa ver cosas pequeñas que no se ven a simple vista, ¿sí? Nosotros acá solamente nombramos esta parte. Yo les contaba a los chicos del otro día que cuando yo hice el profesorado de biología, teníamos una materia que era histología aparte, teníamos anatomía, histología, fisiología vegetal, fisiología animal, bueno, era otra época donde también la carrera era como muy minuciosa y muy puntillosa. Íbamos al laboratorio, veíamos con los microscopios, veíamos los preparados, ¿no? Hacíamos los preparados. Eh, la verdad que desde nutrición nosotros eh, vamos a interpretar quizás lo que nos trae un paciente, nos trae una biopsia de las microvellosidades porque tiene celiaquía, ¿sí? Pero nosotros no somos los indicados para dar el diagnóstico. En todo caso, el gastroenterólogo le va a decir, bueno, las microvellosidades están aplanadas, tenés que ir a un nutri especializado en celiaquía que te diga qué comer, ¿sí? O sea, nosotros podemos interpretar, debemos interpretar análisis, interpretar eh, estudios, pero nosotros simplemente como información, ¿no? Para tener un panorama de la salud del paciente y ver cómo desde la dietoterapia nosotros lo podemos enfocar. Pero nosotros no podemos dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que después con las materias y con la práctica profesional tenemos que saber, tenemos que saber qué mirar en los estudios. Pero nosotros no somos médicos, ni queremos serlo, entonces ahí lo que hacemos es interpretar solamente, pero no podemos dar diagnóstico. Acá pusimos un poco de qué es la histología, simplemente es información, ¿no? Acá es comprender la parte microscópica de esa anatomía y nos cuenta cómo, ¿sí? Ir haciendo algunos pasos para ver esos tejidos. Esto por ahí se usa cuando toman una parte del tejido para hacer una biopsia. No sé, nos sacaron un lunar, lo mandan a hacer biopsia. O las mujeres nos hacen un PAP, nos sacan tejido, lo mandan a analizar. Bueno, eso sería como ejemplos con estos pasos a seguir, ¿sí? Primero se fija, generalmente es con un compuesto parecido al alcohol, después se pone dentro de un taco de parafina, la parafina es como la vela, ¿sí? Parecido a los que hacen velas, quizás alguno hace artesanías o tiene un emprendimiento. Se hace como un taquito, se pone el preparado adentro y después con un aparato que se llama micrótomo, esto es muy sensible, esto lo corta, finito, ¿sí? Se pone en un portaobjeto que es unas láminas de vidrio, ¿sí? Y esto se ve en el microscopio. Y después, cuando está armado el preparado, se tiñe con dos opciones, con la eosina o la hematocilina, que son dos tipos de colorante que fíjense que van a dar distintos colores, ¿sí? La eosina va a ser rojo o rosado y la hematocilina va a tender a azul y se usa para distintos tipos de estructuras, ¿no? Si quiero ver filamentos, componentes que tengan proteína, voy a usar la eosina. Si quiero ver ADN, ARN, ¿no? Ahí se usa la hematocilina. Esto es información. O sea, ¿qué significa? Y difícilmente en un examen le tomemos los pasos para armar el preparado de histología, ¿no? Pero es una introducción a lo que necesitamos. Bueno, después ya pasamos a ver a la bendita célula.
¿sí? La célula, yo seguí los pasos del manual, ¿sí? Quizás en otra materia o eh, en otra bibliografía lo encuentren diferente o más completo, seguramente más completo lo van a encontrar. Acá nos abocamos a lo que dice el manual este de anatomía, ¿no? Donde vamos a tener una célula eucariota, que va a ser la célula que forma parte de nuestro metabolismo, de nuestra estructura. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el otro tipo de célula? La que no es Procariota. muy bien, procariota. Las células procariotas que en la actualidad están presentes en, por ejemplo, las bacterias. ¿Sí? Y en un tipo de algas verde-azules microscópicas que no son trascendentes ni conocidas por nosotros. Pero las bacterias sí, ¿sí? Esas bacterias van a vivir en comunión, en conjunción con algunos de nuestros órganos, ¿sí? ¿Dónde les parece que tenemos más bacterias benéficas en nuestro cuerpo? En el intestino. Muy bien, sí, en el intestino, en la microbiota. Me encantan esos términos modernos que usan. Muy bien. Antes le decíamos flora intestinal, ¿no? Sí, para intestinal. Eh, En la flora decía, teníamos un poco de gastroenteritis, teníamos diarrea, entonces comamos yogur para reponer la flora intestinal. Ahora, estos últimos años, ahora ya se habla de microbiota, ¿sí? De sus efectos benéficos a nivel intestinal y a nivel metabólico, ¿no? Porque si esa microbiota está alterada, va a repercutir, ¿no? Con el eje intestino-cerebro y va a tener, no sé, con esa microbiota alterada pueden haber problemas de desde alergias, desde la piel, problemas emocionales, depresión, ¿no? Está como muy estudiado, últimamente cada vez se estudia más, ¿sí? Y está como muy enfocado en ese tema. La intestinal es la más abundante, pero también tenemos microbiota pulmonar, bucal, anal, vaginal, ¿no? Está presente en todas las mucosas, ¿sí? En varias secciones corporales. La más importante, claramente, es la intestinal por el eje intestino-cerebro. No sé si eso lo escucharon nombrar, ¿sí? Esta conjunción. Siempre, hace muchos años que se decía, bueno, el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí, porque nos teníamos que ir a dar un examen y nos íbamos por el inodoro antes, ¿no? Entonces estábamos nerviosos porque teníamos que dar el examen y nos agarraba una cacarela terrible. Eh, y bueno, y no habíamos comido nada que nos hiciera tener diarrea, ni mucho menos. Tenía que ver con los nervios, le decíamos, estamos nerviosos, entonces, bueno. Hoy demuestra que ese segundo cerebro, ¿no? Como se dice, hay una conjunción también de neuronas en el intestino, más toda esta microbiota y esa conjunción entre el intestino y el cerebro que nos va a afectar o nos va a beneficiar. Entonces tenemos que cuidar nuestra microbiota. Por suerte, repito, está como se empezó a estudiar mucho, se tiene en cuenta un montón de cosas de los primeros 1000 días de los niños, ¿sí? Con respecto a el cuidado de esa microbiota, del parto vaginal, de la alimentación, de la lactancia, ¿no? Realmente se está teniendo mucho estudio y mucho cuidado con respecto a eso. Entonces se supone que quizás estos niños de hoy, con todos estos cuidados, van a ser adultos con una microbiota un poco más equilibrada que la nuestra, que somos más grandes. Bueno, después tenemos entonces la célula, acá estos son
un resumen, ¿no? Este mismo gráfico que es el que está en el manual, podemos tener un montón de definiciones de célula, podemos encontrar, googlear y encontrar 10, 15, 20 definiciones diferentes. Acá se eligió esta, ¿sí? Que es la unidad fundamental, morfológica y funcional de todos los organismos vivos. Fundamental porque todos los seres vivos estamos formados por células. O sea, para ser vivo, sí o sí tiene que haber una o billones de células. ¿Sí? Una bacteria con una sola célula procariota es un ser vivo. Y un elefante con billones de células también lo es, ¿no? Con todos los intermedios que se les ocurre. Por eso es fundamental. Morfológica porque forma parte, ¿sí? de la morfología, de la estructura de esos seres vivos. O sea, nosotros somos un conjunto de células organizadas de determinada manera. ¿Mm? Y funcional, o sea, todas las funciones que podemos realizar van a ser el resultado del trabajo coordinado de esas células. Por ejemplo, que nosotros estemos mirando la pantalla va a ser, y que veamos, más allá que la mayoría tenemos anteojos, pero bueno, las células de nuestros ojos, de la retina, van a armar la imagen y vamos a ver, ¿sí? Lo que nos dice la pantalla. ¿Sí? Después va a haber otro conjunto de células en el oído que va a permitir que escuchemos y que el sistema nervioso central vea, escuche, interpretemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? O sea, siempre el resultado de nuestras acciones o de lo que podemos hacer, interpretar, tiene que ver con el funcionamiento de esas células, ¿no? Que obviamente tienen que trabajar en forma coordinada para tener un resultado óptimo, ¿no? O sea, si cada célula del oído hace lo que quiere, no escucharíamos directamente, lo escucharíamos distorsionado. O si las células de los ojos no pueden enfocar correctamente, veríamos mal. Bueno, lo podemos solucionar externamente, ¿no? Yo si me saco los anteojos los veo todo borroso, pero digamos que en algún momento de mi vida mis células funcionaban y podía ver sin anteojos, ¿no? O sea, después a eso le agregamos las patologías, le agregamos con múltiples opciones, pero en condiciones normales, ¿sí? La funcionalidad de todo el organismo vivo tiene que ver, ¿sí? Con el trabajo de esas células. Bueno, acá tenemos resumidamente, ¿sí? Algunos organoides, ¿sí? No todos, si volvemos acá va a haber algunos, repito, si miran cualquier otro libro, googlean, lo que sé yo, seguramente encuentren otro gráfico con más organoides, con menos, más completo, menos completo. Pero bueno, este es el que nos presenta el manual. Y vamos a tener acá 3 regiones, como nos decía acá arriba: el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. La membrana plasmática o la membrana celular es esta celeste que está por afuera, que va a ser la encargada de proteger, de separar del medio, ¿sí? Y de hacer el intercambio con el medio que la rodea. O sea, de esa membrana, del funcionamiento de esa membrana, va a determinar qué entra y qué sale a esa célula, ¿no? O sea, va a tener una estructura que la va a hacer semipermeable, que va a permitir que algunas cosas entren y otras no, que algunas cosas salgan y otras no. Y va a tener que ver con esto, ¿no? Con la protección, con la estructura, con el cuidado, con la separación del medio. Después vamos a tener un centro, siempre estamos hablando de la célula eucariota, ¿no? Que es la que nosotros, la que nos conforma. Vamos a tener un núcleo, ¿sí?
un núcleo que también va a tener una membrana nuclear, que va a tener poros, que va a permitir también el intercambio de algunas cosas con el resto de la célula, sobre todo en la síntesis de proteínas, con el material genético. Dentro de ese núcleo vamos a tener la cromatina o el ADN, ¿sí? El ADN que es como el director de toda nuestra célula, el que va a decir que seamos de nuestra especie. Nosotros, por ser de la misma especie, vamos a tener un ADN común. Sí, va a haber algunas cuestiones que son comunes, que podamos hablar, que podamos caminar en dos patas, que podamos tener pensamiento crítico, que podamos escribir, que tengamos motricidad fina, ¿sí? Y después va a estar compartido con otras especies también. Somos mamíferos, o sea, alimentamos a la cría con leche materna, tenemos pelo en el cuerpo. Y eso lo va a tener el perro, el gato, la vaca, nosotros, ¿no? Como que hay toda como una escala zoológica donde vamos cada vez haciéndose más particular y más exclusivo. ¿Sí? Dentro de nuestra especie todos vamos a tener características comunes y después vamos a tener características distintivas, ya ser de género femenino o de género masculino biológico, ya tenemos alguna diferencia. Los que somos del mismo género, o sea, todas las mujeres, vamos a tener características propias, no sé, mamas desarrolladas, vamos a tener menos pelo en el cuerpo, vamos a tener menos masa muscular que los varones, o sea, características sexuales secundarias particulares. Y después vamos a tener en común con nuestra familia cercana. ¿Sí? Ay, el bebé es igual a la abuela, igualito. Bueno, igualito no, se tendría que ser gemelo, ¿no? O un clon. Pero después vamos a tener características en común, ¿sí? Con de la mezcla de nuestro ADN, ¿sí? Con otras personas, donde los hijos van a ser parecidos, donde van a intervenir el ADN del abuelo, del otro, qué sé yo. Mi hijo no va a ser parecido al hijo de alguno de ustedes, o sea, va a ser más parecido a mi familia, ¿no? A eso nos referimos con el material genético, que es el director de la orquesta, el que dirige todo el funcionamiento, el que va a dar todas las características de la especie, de la persona, el que va a determinar el funcionamiento de todo, inclusive el celular. Si dijimos que el resultado del funcionamiento de estas células es el resultado de nuestro accionar, ¿sí? O sea, básicamente el director de la orquesta es el ADN. Y vamos a tener en el medio el citoplasma, ¿sí? El citoplasma, que es todo esto amarillito, que va a estar dividido en dos partes. Una parte más líquida, que es el citosol, y otra parte que tiene los organoides u organelas, ¿sí? Que son todos estos dibujitos que están acá. Acá, organelas, organoides, ¿sí? Son todos sinónimos. Acá lo clasificamos en dos partes. Las organelas membranosas, o sea que tienen membrana en su composición, y las que son no membranosas, que no tienen membrana. Acá tenemos la membrana plasmática, ¿no? Que estuvimos nombrando. Fíjense que tiene una doble capa de fosfolípidos, contienen proteínas asociadas para permitir que esto que sea semipermeable, ¿sí? Que permita pasar algunas cosas sí y algunas cosas no, ¿no? Para control. Después esto lo van a ver seguramente en fisio, porque ven comunicación celular a través de la membrana, ¿sí? Receptores, entonces se va a ir repitiendo en otras materias también. Después tenemos el retículo endoplasmático, ¿no? Que son como si fueran como unas bolsitas aplanadas, sí, que están cerca del núcleo. Esto rosadito que está acá en el medio es el núcleo, y fíjense que a continuación tenemos el retículo endoplasmático rugoso, rugoso por rugosidad, porque tiene asociados ribosomas. Estos puntitos que están acá
si son ribosomas, que se van a ocupar de la síntesis de proteínas. Y a continuación siguen esas bolsitas un poco más separadas, pero sin ribosomas, y son lo llamamos retículo endoplasmático liso. Que el retículo endoplasmático liso se ocupa de la síntesis de lípidos, ¿sí? De armar lípidos, colesterol, triglicéridos, etc. Cerca de los retículos endoplasmáticos está el aparato de Golgi. También son como unas bolsas más aplanadas aún, que arman vesículas, ven todas estas bolsitas, para exportar, para ponerlo en otro lugar de la membrana, para sacarlo fuera de la membrana, fuera de la célula. Y esto es como que terminan de hacer el trabajo del retículo endoplasmático, ¿no? Como que lo modifican, lo empaquetan, ¿sí? A estos lípidos o estas proteínas para, por ejemplo, que puedan viajar en sangre, que puedan distribuirse para otro tejido, ¿sí? Terminan el laburo, digamos, del retículo endoplasmático. Después tenemos los lisosomas. Los lisosomas van a tener enzimas digestivas dentro de su composición, ¿sí? Que estos son los que van a hacer como la limpieza de la célula, las cosas que sobran, las cosas que ya no sirven, las que ya cumplieron su ciclo, o porque a la célula, no sé, entró un virus o una bacteria, entonces, no sé, lo ataca para defenderse y los restos los digiere, ¿no? Sería como un aparato digestivo interno de la célula, ¿no? De procesamiento, de limpieza. Y después aparece la mitocondria como la estrella de los organoides, ¿no? ¿Por qué? Porque la mitocondria es la encargada de obtener energía a partir de la respiración celular. Ustedes en Bioki, ¿sí? Van a ver respiración celular con mucho detalle, desde la glucosa que nos comemos con la galletita de la mañana hasta obtener energía en forma de ATP, ¿no? Son varias partes, varios procesos que hacen que tengamos, ¿sí? Al final de ese proceso la mitocondria. La mitocondria, la energía. La mitocondria es como la central energética de la célula, ¿sí? Todos los procesos que tengan que ver con la energía, con guardarlo en forma de ATP, se van a relacionar con la mitocondria. Sí, hay también como mucha información no muy, con mucho, con mucho sustento científico, ¿no? Que hablan de suplementos para incrementar el número de mitocondrias, para tener más energía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también aparece dentro de la información o desinformación que nos abunda. Y después tenemos las organelas no membranosas, ¿sí? Y vamos a tener el citoesqueleto y los ribosomas. Los ribosomas ya los nombramos, que generalmente están algunos sueltos y otros asociados al retículo endoplasmático rugoso, y su función principal va a ser la síntesis de proteínas, ¿sí? Armar las proteínas que son súper importantes a nivel estructural, a nivel de funcionamiento, a nivel de transporte, ¿no? También van a ver en Nutri, van a ver en Bioki, que las proteínas tienen múltiples funciones y son importantes para el funcionamiento general. No tan importante también como se cree en la actualidad, que si no comemos proteínas en exceso nos va a pasar algo, ¿no? Pero también tenemos modas con las proteínas en este momento, que no es tan así. Después ya seguramente se verá, lo van a ver en muchas cuestiones, y otras clases que tengamos un poco más de tiempo lo vamos a ir trabajando.
Eh, bueno, y después tenemos, por último, el citoesqueleto. El citoesqueleto van a ser como varillitas de proteínas, fíjense que dice estructuras proteicas que proveen estructura y movilidad a la célula. Y acá les dice microtúbulos, filamentos intermedios, microfilamentos. En esta estructura, imagínense como que hubiera como un enrejado de varillitas finitas de proteína. Y sobre eso están como enganchados los otros organelos. ¿Sí? Porque imagínense que esto es una membrana con líquido adentro, con el citosol y como con todos los organoides flotando. ¿Sí? Entonces hay como una estructura, ¿sí?, que sostiene internamente toda esa célula. ¿Sí? Citoesqueleto. También entender qué quiere decir las palabras ayuda un montón. ¿Sí? Cito de célula, esqueleto, esqueleto de la célula. Nosotros cuando pensamos en esqueleto pensamos en los huesos, ¿no? Pero en este caso, ¿sí?, son como un enrejado, ¿sí?, como varillitas, donde va sosteniendo internamente toda esa estructura tan importante. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Buenísimo. Después pasamos a ver los tejidos. ¿Sí? Los tejidos que van a ser un conjunto de células organizadas para cumplir funciones específicas. ¿Sí? Pensemos que nosotros somos seres vivos pluricelulares o multicelulares. Tenemos aproximadamente 75 billones de células. ¿Sí? No tenemos células aisladas. Tenemos una célula epitelial, una célula pancreática. Siempre están agrupados en tejidos. ¿Sí? De hecho, acá más adelante, fíjense, acá muestra, ¿sí?, cómo es el interior del estómago, ¿no? Entonces son varias capas de tejidos, o sea, son células especializadas que arman tejidos, que a su vez, en este caso, arman un órgano como sería el estómago, ¿sí? Nosotros vamos a estar en este nivel, ¿no? El nivel individuo, donde arrancamos con la célula, que es la unidad fundamental y estructural. Esas células arman tejidos, esos tejidos van a armar órganos, esos órganos arman sistema de órganos y esos varios sistemas arman el individuo, ¿no? O sea, nuestro máximo nivel es esto. Ni siquiera tenemos órganos aislados, todos están organizados en sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema digestivo, eh, eh, el aparato urinario o el excretor, el sistema respiratorio, ¿no? Somos un conjunto de sistemas de órganos que coordinadamente nos permiten, ¿sí?, hacer todas las funciones. Sí nos tiene que quedar claro que nuestras células son las directoras para que nosotros podamos hacer todas nuestras funciones, pero que de alguna manera se van uniendo entre sí porque no vamos a tener nivel celular. En nivel celular, ¿quién va a estar? Una bacteria, por ejemplo, que tiene una sola célula y esa sola célula es un individuo. ¿Sí? Una levadura es una sola célula. Nosotros en los niveles superiores siempre son multicelulares. ¿Sí? Bueno, para armar el tejido, entonces estas células se van a unir entre sí mediante uniones, ¿no? Porque para que quede armado, quede homogéneo, que no se desarme, va a haber distintos tipos de uniones. La unión A, esta va a ser ocluyente o estrecha, o sea, van a estar totalmente pegados. Ocluyente significa que no deja pasar nada. Las células están pegadas una al lado de la otra, ¿sí? Y en esas uniones son impermeables,
O sea, no hay fuga de líquido del citoplasma de una para la otra, están bien pegadas. ¿Sí? En este caso estamos hablando, por ejemplo, del tejido epitelial, de la piel. O sea, la piel no lastimada, la piel sana, actúa como una barrera, ¿sí? Una barrera primaria, por ejemplo, para defendernos de los ataques de bacterias, de virus, ¿no? Si ya nos lastimamos, esa barrera se rompe y ahí podemos tener alguna cuestión, ¿sí? De infección, que nos entre una bacteria, etc. Después tenemos las uniones adherentes, también, fíjense que están pegadas, pero no pegadas, pegadas, pegadas. Hay como una especie de filamento de este citoesqueleto que vimos antes, ¿sí? Que permiten que estén unidas, pero no pegadas, pegadas del todo, ¿sí? Esto es... le va a dar un poco de estabilidad mecánica, porque imagínense que fuera todo rígido, no podríamos hacer ningún movimiento, no tendríamos estabilidad mecánica. Y la piel, el epitelio se banca, ¿no? Que lo pellizquemos, que lo hundamos, siempre que sea leve. Esto lo va a dar este tipo de unión que está más bien en la base del tejido epitelial. Y por último tenemos las uniones comunicantes, nexo o gap, todas son sinónimos, ¿sí? Donde va a haber comunicación directa entre dos células, pero acá va a haber unas proteínas, estas proteínas se llaman conexinas, conexinas de conectar, ¿sí? Que son como ganchos que las unen, pero a la vez se pueden abrir o cerrar y dejar pasar pequeñas moléculas, ¿no? Puede haber comunicación entre estas células. Este tejido, por ejemplo, está presente en el tejido cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco, donde tienen que pasar los transmisores, los iones, para que se coordine y que pueda hacer los latidos, por decirlo fácil, coordinadamente. Bueno, después vamos a ver algunos ejemplos de tejidos, ¿sí? Como para tener algunas ideas. Del tejido epitelial ya estuvimos hablando bastante en tipo de unión. Fíjense todo este gráfico con todas estas complicaciones. O sea, este gráfico no va a estar en un examen, ¿sí? Quizás está o la célula. ¿Sí? Pero esto que es tan complejo, no vamos a pretender que se los aprenda porque tampoco vamos a ser dermatólogos ni cosmetólogos, no nos importa demasiado. Sí, sí saber para qué sirve, cuáles son sus funciones, ¿no? Bueno, acá nosotros generalmente cuando pensamos en tejido epitelial pensamos en la piel, en la parte externa, pero también tenemos que pensar que van a tapizar las cavidades internas de los vasos sanguíneos, ¿sí? Va a estar hacia afuera, hacia adentro, en las mucosas, ¿no? Es muy amplio, muy abarcativo. Y una cuestión particular de este tejido es que son avasculares, o sea, no tienen venas o arterias propias, sino que pasan, ¿sí? Por difusión de otro tejido que esté cerca, los nutrientes y los desechos. ¿Sí? Si hablamos, no sé, del tejido muscular, sí o sí, del tejido renal, va a llegar una vena, una arteria que entra o saque los nutrientes de los desechos. Este no. Van a ser células muy pegaditas una al lado de la otra porque sirven de tapiz, de protección. También forman glándulas, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas sebáceas del pelo se forman a partir del tejido epitelial. Es un tejido importante, completo. De hecho, la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Si nosotros pudiéramos despegar toda la piel y extenderla, sería el órgano más grande de todos.
Bueno, acá algunas otras características, ¿sí? Del tejido epitelial. Fíjense que se puede analizar el tejido, las células epiteliales tienen tres zonas. Una zona apical de la parte superior, una zona basal de la base, como su nombre lo indica, y una parte lateral. Fíjese dónde están las uniones estrechas, estas que las pegan, ¿no? Estas proteínas que las van a pegar una al lado de la otra. Y dentro de este tejido epitelial tenemos que nombrar algunos casos particulares, ¿sí? ¿Cómo va a ser las microvellosidades? Las microvellosidades intestinales sí las vamos a trabajar mucho porque forman parte de la absorción de los nutrientes, ¿no? A nivel del aparato digestivo, a nivel del intestino delgado. Entonces, yo hace un rato decía, ¿no? Cuando hablábamos de la histología, por ejemplo, una muestra va a ser una biopsia de las microvellosidades para saber si la persona tiene celiaquía o no, si tiene que ver con esto. En una persona con celiaquía, estos como dedos, pues son prolongaciones digitiformes, ¿sí? Son como dedos que amplían la superficie de absorción. O sea, por todo alrededor de esta, ¿sí? Membrana, esta mucosa que forma parte de la parte apical de la célula del intestino, se absorbe por todos lados, ¿sí? Y eso va a ampliar y es tan importante para poder acaparar todo lo que podamos absorber de los nutrientes, ¿sí? De lo que obtenemos a través de los alimentos. En una persona que tiene celiaquía, esto se achata, en vez de ser digitiforme, son más chatitas, ¿no? Mismo por la patología. Entonces, la forma de absorción es diferente, ¿no? Y trae, bueno, las consecuencias es un caso particular de enfermedad. Esto también es una especialización del tejido epitelial. Como también acá tenemos cilios, cilios son como pelitos, ¿sí? Que van a estar fíjense que tienen microtúbulos, tienen una parte de ese esqueleto, de ese citoesqueleto en su interior y barren líquidos, sustancias, ¿sí? En las fosas nasales, en el aparato respiratorio. No pensemos en los pelitos de adentro de la nariz, ¿eh? Todo esto es microscópico. Estos son, digo, como pelitos, son como unos latiguitos que se van moviendo y que van permitiendo barrer, limpiar, ¿sí? Las sustancias. ¿Vieron cuando tenemos mucha mucosidad porque estamos resfriados, ¿no? O sea, como que el trabajo de estos cilios no nos alcanza. Tenemos que sonarnos y sacar el moco porque la mucosa está inflamada y saca más de lo normal. O cuando tenemos algo irritante, ¿no? No sé, tenemos alergia al polen, alergia al perro, al gato, ¿no? Y se nos empieza a irritar y bueno, esto ya no alcanza. Pero en casos particulares, en condiciones normales, va limpiando la superficie, sobre todo, repetimos, del aparato respiratorio. Después tenemos otro tipo de tejido, como el tejido muscular. El tejido muscular lo van a ver lo vamos a ver nosotros en circulatorio, ¿sí? Lo vamos a ver en el músculo esquelético cuando veamos ahora osteoartromuscular, lo vamos a ver el músculo liso cuando veamos digestivo, y después van a ver, por ejemplo, en fisio, van a ver contracción muscular, ¿sí? Cómo es el funcionamiento de ese músculo, ¿no? Acá, según sus características, esto es visto al microscopio en histología, ¿sí? Su nombre se va a deber a cómo se ve. Liso, acá no se ven las estriaciones, este es músculo esquelético o estriado, ¿sí? Y el cardíaco, de los dos. La gran diferencia es que el músculo esquelético que se asocia a las extremidades es voluntario. O sea, si yo levanto la mano, parece que es automático. Yo pienso, quiero levanto, y parece automático, pero hay todo un sistema de regulación y de conexión del sistema nervioso con el tejido
muscular que permite hacer los movimientos. ¿Sí? Entonces, es voluntario. El liso y el cardíaco no lo podemos controlar, ¿no? Son involuntarios. Yo no puedo decir el corazón late más fuerte o da el intestino, hace más movimientos peristálticos que quiero ir al baño, ¿no? Entonces eso ya es involuntario y depende de otra parte del sistema nervioso que nosotros no podemos controlar. De hecho, si no, el ejemplo que dijimos hace un rato, vamos a dar un examen y nos vamos por el inodoro, si lo pudiéramos controlar, no lo haríamos. ¿No? ¿A quién le gusta sentirse descompuesto antes de tener una ocasión nerviosa? Bueno, después tenemos el tejido nervioso, muy importante, junto con las hormonas regulan todo nuestro metabolismo, ¿sí? Nosotros también vamos a ver casi al final de la materia, sistema nervioso, también lo van a ver en fisio, ¿sí? Muy importante para la coordinación, para las respuestas de todo el metabolismo. Y después tenemos el tejido conectivo, que también es muy importante junto con el tejido epitelial. Fíjense que el tejido conectivo tiene como conjuntivo conectivo, sostiene, nutre, rellena, ¿sí? Y esto va a tener, dice que las células, los componentes pueden estar muy separadas una de otras, a diferencia del tejido epitelial que dijimos que estaban pegadas. Acá pueden estar separadas, como rellenando, y tienen una rica matriz extracelular, o sea, como que tienen componentes, tienen más agua, más líquido en su composición. Y después lo podemos dividir, fíjense los ejemplos de tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo laxo que está por debajo de la piel, haciendo como sustrato de la piel. El tejido adiposo, ay, se me mueve todo. Adiposo, la grasa es un tipo de tejido conectivo, ¿sí? La sangre, los ligamentos, los cartílagos y el tejido óseo, o sea, el hueso va a ser ese tejido conjuntivo que se impregna de sales minerales y forma el hueso. ¿No? Fíjense la importancia de este tejido que se especializa y que va a hacer funciones súper importantes. La sangre como medio de transporte del oxígeno, como medio de transporte del metabolismo, ¿sí? El tejido óseo como sostén, el cartílago, el tejido adiposo como reserva de energía, ¿no? Es un tejido muy, muy importante. Un conjunto de tejidos van a armar un órgano, ¿sí? El órgano, como bien dijimos, estaría dentro del sistema orgánico. Nosotros tenemos igual sistema de órganos. Acá tenemos un ejemplo representativo, ¿sí? Del estómago, ¿no? Como un órgano tubular. Fíjense que tiene varias capas. Tiene una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular. Tiene una mucosa que a su vez tiene tres partes. Tiene una submucosa, o sea, los órganos digestivos tienen cuatro capas, ¿sí? Que después cuando lleguemos ahí lo vamos a ver con detalle. ¿Sí? Para nutrirse, para moverse, para regularse, para sostenerse, ¿no? Y el tejido muscular va a ser diferente al epitelio que forma parte de la mucosa, pero tejidos que en conjunto, ¿sí? Van a trabajar coordinadamente para que el órgano funcione correctamente. ¿Mm? Bueno, esto ya lo vimos, lo repasamos. ¿Sí? Acá tenemos los niveles de jerarquía. Nosotros en nuestra especie estamos acá a nivel individuo, donde tenemos sistema de órganos que fíjense que van como que el nivel 2 abarca el nivel 1, el nivel 3 abarca el nivel 1 y 2, y así sucesivamente hasta llegar al nivel individuo. Bien. Y por último, tenemos la división del ciclo celular.
acá está como muy puntilloso, ¿no? Que es las funciones principales de la mayoría de las células, ¿sí? Que tienen la capacidad de replicarse o de dividirse para poder reponer o mantener el tejido o el órgano. Por ejemplo, los glóbulos rojos de la sangre se reponen cada 120 días, ¿sí? En el ADN de esos glóbulos rojos va a haber la orden, ¿sí? Que el día 118, 119 se dejen de recibir señales, entonces la célula se muere, ¿sí? Se llama apoptosis, o sea, es la muerte programada, y se reemplacen por otras. Siempre estamos hablando en condiciones normales, ¿no? Sin enfermedad. Y esas células van pasando por distintas fases, ¿sí? Fíjense que el ADN está nombrado en todas las fases. Acá en la fase G1, o sea, acá tenemos la G1 que es después de la división celular. Supongamos, todas las células, menos las células sexuales, se dividen por mitosis. ¿Escucharon hablar de la mitosis? Una célula que se divide en dos células iguales. ¿Sí? Se duplica el ADN, se separan y tenemos dos células iguales. ¿Sí? Si yo me lastimo la piel y no es muy profunda la herida, en unos días voy a tener células iguales a las que perdí. Voy a tener glóbulos rojos iguales a los que se murieron al día 120. ¿Sí? Las células sexuales, ahí va a haber otro tipo de división que es la meiosis, ¿no? Donde va a ser una especialización diferente, ¿no? Para formar óvulos o espermatozoides. Todas las demás células, todos los demás tejidos, todos los demás órganos, todos se van a dividir por mitosis. O sea, soy mujer, biológicamente mujer, bueno, solamente los ovarios van a ser meiosis y voy a tener óvulos. Soy varón, biológicamente los testículos me van a armar espermatozoides. Todos los demás células, aunque no entiendan qué nombre es, no se le dice hepatocito. Bueno, el hepatocito son las células del hígado, aunque no sepa, bueno, van a ser mitosis. ¿Sí? El miocito, la célula muscular, va a ser mitosis. Todas van a ser mitosis menos la célula sexual que me corresponda. Acá se dividen, ¿sí? Se empieza a duplicar el ADN. ¿Por qué? Porque de una tengo que tener dos iguales. Entonces se duplica el ADN. Siempre fíjese que dice puntos de control, como que el ADN siempre está controlado para que no haya errores, porque si no habría mutaciones, ¿no? Y esa célula sería diferente. En condiciones normales va a haber puntos de control para reparar esos errores. A veces no se puede y a veces hay mutaciones o enfermedades o qué sé yo, pero imagínense que si esto no estuviera controlado, en pocos años no tendríamos más especies, seríamos una especie diferente. Bueno, y ahí vamos pasando por la fase de duplicación del ADN, por la G2, que va a ser, se prepara para la división, y la fase M ocurre la mitosis. ¿Sí? La G1 crece y arranca nuevamente el proceso. Esto va a depender de cada tipo de célula, del tiempo de vida de cada tipo de célula. ¿Sí? Yo pongo como ejemplo la del glóbulo rojo porque es fácil de entender, 120 días. Cada uno va a tener su tiempo de reposición. Y esto hace que se mantenga o que crezca el tejido. Obviamente, en un bebé recién nacido, este proceso va a estar recontracelerado. No vieron un bebé que nació ayer, lo fuimos a visitar al hospital, vamos dentro de 15 días, es otro bebé. Y en un año creció, no sé, mide 1 metro y pesa 10 kilos. Un poco exagerado lo mío, pero
el crecimiento es recontra acelerado, ¿no? Lo mismo que en la adolescencia. A mí me pasaba cuando tenía alumnos de secundaria que los veía por ahí primer año, chiquititos, ¿sí? Lo veía después del verano, los veía por el pasillo y medían 40 centímetros más, ¿no? O sea, hay etapas de la vida donde esto se acelera. Y después hay otras etapas donde todo va más lento, ¿sí? La reposición de las células en una persona de 85 años claramente es mucho más lenta que en uno de 15. ¿Sí? Como que no, alcanzamos una estabilidad en la adultez, donde hay reposición, pero un poco más tranquilo. ¿Sí? Ya no crecemos ni en alto ni en esqueleto, a lo sumo crecemos en tejido adiposo, pero no mucho más. Y después ya en la ancianidad, o los adultos mayores, como se dice ahora, ya empieza a haber más catabolismo, empieza a ser todo más lento y este proceso ocurre, pero mucho más lento. Bueno. Acá estamos ya, entonces. Bueno, con los temas que teníamos que decir hoy, ya está, ya es cortito hoy, ¿no? Que también sirve como presentación y ya todas las clases nos van a hacer así, cortas, porque después tenemos como mucho tiempo para correr. Pero ya no vamos a tener la presentación y todo lo que explicamos hoy. Así que la idea es que como mucho las clases duren hasta las 12, ¿sí? Entonces, queda por hacer la presentación en el foro y hacer la actividad que es una infografía. Fíjense que tiene como una flechita. Las actividades que tienen como una flechita van a tener un espacio donde ustedes van a subir lo que hacen. En otros van a ser como un formato múltiple choice donde tienen que ir marcando por ahí la opción correcta dentro mismo de la plataforma. En la clase 2 hay una que tienen gráficos donde tienen que marcar a qué se refiere ese gráfico o cuál es la opción correcta, por ejemplo, ¿no? En este caso, donde hay flechitas, ustedes lo arman. En este caso tiene que ver con los organoides celulares, es muy simple la actividad y la tienen que subir, ¿sí? Después me voy a fijar si está bien programado, vale, nos ayudamos, si está bien programado las fechas, porque a veces he metido la pata en el año pasado, si ya no lo puedo subir y estaba dentro del tiempo, ¿no? Porque hay como que muchas cosas para programar, ¿no? Está muy buena, igual está está muy bien el campus, hay muchas oportunidades para hacer un montón Profe, de cosas diferentes. Sí, perdón, yo estaba viendo las actividades que hay que subir ahora, la de la clase de hoy, que es realizar una presentación, un PPF, algo de eso. Dice sí. directamente subir, no tiene fecha ni aparece el formato de entrega. Creo que hay que subirlo en un foro o después van a agregar el formato. Es en, No, en, en, en Se Canva. carga directamente ahí, sí. ahí vengo. En formato PDF, dice. Formato Claro, sí, PDF. sí, vos lo podés hacer como quieras, en Canva o en Word y lo pasás a un formato PDF, pero a la hora de subir en el campus no aparece agregar entrega, porque aparecía agregarla en supongo que debe ser un foro, salvo que lo hayan actualizado ahora como terminó la clase. Y no tiene fecha Creo tampoco, que o sea, cuando vos Sí. tildás entregar, ahí te aparece para que puedas subir el archivo, me parece. No, ah, ok, igualmente, porque en otras ahí materias me parece diferente, por eso. dice agregar entrega. Sí, dice agregar entrega. Sí, dice eso. Perdón, un envío me mandaron. Si no habría, después se me iba el repartidor. Bueno, ventajas y desventajas de la virtualidad, ¿no? Si estaba en la facultad, no estaba. Bueno, entonces quedó aclarado lo de la actividad, ¿vale? Profe, Sí, consulta. no sé, no terminé de entender. ¿Les aparece a todos entonces para la entrega? Sí. Aquí Sí, me ok. aparece donde dice agregar entrega. Bien, está bien entonces.
Sí, Entonces, algo- tenemos que responder las preguntas que leo aquí que dice diferencias entre células eucariotas y procariotas. Es eso, ¿verdad? sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Y después hay dice foro de presentación y dice actividad. Son dos cosas para hacer. Entran en el foro y ahí se presentan. Ah, Y son dos después cosas. hacen la actividad. Sí, que la hacen en un formato, en un Word, lo pasan a PDF y lo suben. Ahí no tienen es, un lugar para... no es tipo un PowerPoint o un Canva, tipo Lo un que documento. quieran, no, o un Canva, quieran. puede ser cualquiera, lo que Ah, prefieran, ok. sí. Dice infografía, después cada uno con sus habilidades lo presenta Ok. como le parece. ¿Eh? Fine. Si Sí, tampoco, sí, sí. o sea, si no saben usar el Canva, no van a hacer un curso de Canva para hacer esta actividad, No, claramente. Pero el que tiene la habilidad y le queda más lindo, bienvenido. O sea, todo es como para... O sea, las actividades siempre son para releer, para fijar, para entender el tema que se explicó en clase. Ese es el criterio de poner actividades, ¿sí? De que ustedes puedan aprovechar como el otro tiempo de clase asincrónico para poder fijar, rever, porque si vuelvo, tengo que hacer la actividad y vuelvo a releer y no entendí, porque por ahí en clase me pareció que entendí todo, pero cuando vuelvo a leer no entendí nada, no me sale. Y bueno, entonces ahí mando un mensaje, espero la otra clase y dice, profe, no entendí tal cosa, ¿me explicás de nuevo? ¿No? Esa es la idea de las actividades. No, no es para rellenar el tiempo, o sea, todo tiene que tener un sentido, ¿sí? De aplicación a lo que estuvimos viendo en clase. ¿Sí? Va a haber veces que van a tener que completar, que leer más cosas, capaz lean del manual tal página, ¿no? Que hay algunas actividades también ahí. Vamos viendo, o sea, trabajo tenemos mucho para hacer. ¿Sí? Profe, Sí, dos consultas. Esto lo tenemos que tener listo ya para la próxima clase, ¿verdad? claro, claro. Y lo Sí. otro es que es con nota, es solo para saber, o sea, lo igual es más para aprender, pero quería saber si es con nota igual. No, aprender, o sea, lo que sea con Perfecto. nota numérica, se lo vamos a avisar. O sea, todo aparte del concepto, ¿no? O sea, Sí. ustedes van a tener los dos parciales, los importantes, o sea, Mm, porque, a ver, si vos haces todas las actividades hermosas, impecables, y en el parcial te sacaste un 4 y el otro te sacaste un 2 y te sacaste un 4, sí, aprobaste, pero por más que tengan todas las actividades impecables, nota final, ¿sí? O bien, sea, capaz que puede ayudar, bueno, fue todo bien, bueno, te sacaste 4 en los parciales, capaz que la nota final te queda un 5, ¿sí? Pero no vas a tener un 10 porque estas actividades estén bien. O sea, lo que pesa realmente son las notas de los parciales, que es lo eso. presencial, donde tienen que estudiar, donde tienen que demostrar, Ujú. ¿sí? Si hay alguna cosa con calificación, se lo vamos a aclarar siempre, ¿sí? Perfecto, perfecto, Bueno, vamos entendí. con la asistencia, ¿cómo Bien, estamos? ¿Vale? dale. Tenés que... Y hay un par que me faltan, quería preguntarles, y creo que hay dos chicas que no están en la lista, así que ahora les digo, pero repaso a los que no están. Acosta Díaz, Antonia, no, ¿no? Alonso Nosito, tampoco. Apaza Cruz, tampoco. Furne, Julieta, no. Armoxic, Alma, tampoco. Hay varios que faltan. Leyes, Ludmila, no. Manito, Camila, no. Pietra Antonio Ibarra, no. Micaela, hay una chica que tiene Micaela, no sé si es Piris tu apellido. Micaela, ahí te veo. Yo soy Salvatierra. Ah, Salvatierra, porque hay otra chica, como no tenés el apellido, así me anoto. Sí. Listo. Creo que, mira, no estás en la lista, ¿eh? No, después eso lo No, agregarán no, porque desde... yo estaba a la noche y me pasé a la mañana, pero todavía no hicieron el trámite, se ve. Listo, entonces. Perfecto. Dale, Ponce de León, dale. Daniela. No. Porras, tampoco. Portillo,
Tampoco. Reyes Silva. Riva. No. Sánchez Eva. Tampoco. Torres Brenda. Tampoco. Y bueno, Brisa Ruggeri, vos también te anotaste tarde, que no sé si está por ahí. Hola, Sí, sí, acá. ahí está. Sí, porque no estás en la Recién lista. ahora me pusieron en el campus. De hecho, a la anterior no pude entrar. Ah, listo. Y Medina Gracias. Jazmín también, que creo que no está en la lista. No Sí, sé si soy está yo. por ahí. Ah, también, fíjate, porque tampoco estás por ahora en la lista. No, es más, no puedo entrar al campus, me parece del 2023, porque yo estaba anotada desde ese año. Ah, ok. Bueno, después a ustedes dos, a Ruggeri, y no sé si hay alguien más que no pueda ingresar al campus, cualquier cosa me mandan mail, así yo les mando todo el material. Yo ya pude entrar, pero bueno, me lo habilitaron recién a las 10, literal, Bueno. entonces no pude entrar a la anterior, pero ya esta clase Ah, sí. bueno, pero después entonces puedes chusmear Sí, todo. Entonces gracias. igual el que no tenga, no, de nada, el que no tenga acceso me dice y yo le mando todo, así puedo hacer las actividades y todo. ¿Por dónde te puedo mandar? El mail, yo ahora lo pongo acá, pero si no, viste que Andrea lo mostró que está en el campus. Ah, claro, no puedes entrar al campus, que digo que soy. Ahí te lo anoto ahí, así te lo... Ok, gracias. No, de nada.